Buenas tardes, mi nombre es Jaime Sebastián Orjuela Torres. Con el siguiente video voy a explicar el ensayo que se realizó frente a la reproducción asistida y sus consecuencias jurídicas frente al parentesco en Colombia. La reproducción asistida los tipos de reproducción asistida más utilizados, cómo son ejecutados y a quienes se les puede o a quienes les sirven un poco más este tipo de formas de reproducción. Después pasaremos a mirar las diferentes definiciones que se tiene de familia. Empezaremos con las definiciones romanas y así seguiremos hasta llegar a la actualidad. Hablaremos también de la familia, hablaremos también de los tipos de familia que existen y todo esto pues, en el marco legal que hay en Colombia. Tendremos que hablar obligatoriamente de la parte de la filiación y la parte del parentesco, que es donde recae donde se ve afectada la familia frente a las reproducciones asistidas. Obviamente después tendremos que examinar la legislación colombiana, tendremos que mirar también las legislaciones que hay en otros países, hablaremos de dos países en especial, como lo es España y Puerto Rico, que son los países en los que han generado una legislación innovadora pero muy responsable a la vez. Ya mirando estos materiales, volveremos a la legislación colombiana y haremos ya las conclusiones para generar cómo podemos ayudar al país a generar como unas mejores legislaciones o cómo podemos analizar la reproducción frente a la parte jurídica que afecte a la familia y pues al parentesco. Los tratamientos de reproducción asistida nacen debido a los bajos niveles de fertilidad que existen en las parejas hoy en día. Esto se da por motivos relacionados con métodos anticonceptivos utilizados a muy temprana edad, enfermedades de transmisión sexual, mala alimentación, incluso la psicología de las personas ha generado que se causen estos tipos de afectaciones en los órganos de las personas, sobre todo en las parejas. Teniendo esto, vamos a hablar de las dos reproducciones asistidas más frecuentes, una que es la fecundación in vitro y la otra que es la inseminación artificial. Primero vamos a explicar el método más conocido, que es la inseminación artificial, que se define como el acto médico por el cual hay una introducción del esperma al órgano genital femenino por un procedimiento distinto al coito, con el propósito pues, de que haya una fecundación. Existen dos tipos de procedimiento, uno que es la inseminación artificial homóloga, que consiste en la utilización del esperma del cónyuge o de la pareja estable de la persona. La otra es la inseminación artificial heteróloga, en donde es un donador externo a la pareja quien dona el material genético para poder inseminar el óvulo de forma exitosa. En la inseminación artificial, la parte del órgano femenino funciona de forma natural, es decir, el esperma es llevado hasta las trompas de falopio y son ellas las que empiezan a trabajar de forma natural. Lo único artificial que hay en este tratamiento es la forma en la que se inserta el esperma en el órgano reproductor de la mujer. Otro procedimiento de gran impacto en la sociedad ha sido la reproducción asistida de in vitro. Funciona básicamente en la utilización de los dos materiales genéticos y la fecundación de ellos en un laboratorio. Después, ese gameto resultante va a ser implantado en el órgano reproductor de la mujer y es allí donde se va a dar la gestación. Abordando el siguiente tema y dejando un poco los tipos de reproducciones atrás, vamos a hablar sobre la familia. Entonces vamos a dar las primeras definiciones de familia que el derecho romano. Dice que el derecho romano se entendía por familia como el domus o la reunión de personas colocadas bajo la autoridad de una manus, que es un jefe único. Algunos tratadistas hablan de la familia como una agrupación de personas que unidas por un vínculo de sangre o que siendo esposos viven bajo el mismo techo y obedecen a una misma autoridad. La RAE la define la familia como un conjunto de descendentes colaterales de un mismo linaje. Y para la ONU,
la familia es un elemento unilateral fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección a la protección de la sociedad y del Estado. Con las reproducciones asistidas nacen dos temas muy importantes, uno que es la subrogación de las madres y el otro que es la crioconservación. El tema de la subrogación de las madres es un tema muy delicado que intentaremos tratar más adelante, pero que igual vamos a hablar un poco en este momento, sobre todo de la parte más técnica. En la subrogación de la madre se puede dar de las dos formas, puede ser por fecundación asistida o por in vitro. Entonces, en la fecundación asistida, básicamente lo que hay es un solo donador, que es el hombre, se incrusta el esperma en las trompas de falopio de la madre sustituta y ella después se encarga de entregar el niño en adopción hacia el padre, pues, que dona el material genético. En la parte de la fecundación in vitro tenemos varios escenarios. El primero de ellos es cuando el cigoto es donado por una pareja estable, entonces tenemos al cónyuge, a los dos cónyuges que aportan el cigoto a una madre. Ella después va a tener el niño y va a ser entregado pues a la pareja. Otro puede ser por un cigoto con un tercero, entonces puede ser una madre soltera o puede ser una pareja que el hombre es infértil o la mujer es infértil y vamos a tener un cigoto que va a ser implantado en la madre sustituta. Este escenario también se puede dar. Y también podemos tener, no, hasta ahí, hasta la madre, cuando lo corten, hasta la madre. O sea, cuando estas definiciones podemos juntarlas y tomar una primera noción de lo que es la familia, una definición para poder empezar a trabajar sobre qué es la familia. Y la vamos a definir como una agrupación de personas que se relacionan con lazos de sangre y vínculos sentimentales regidos por una autoridad, considerándose como parte fundamental del Estado, quien vela por su seguridad. El primer concepto de familia se da en 1887 con el Código Civil colombiano. Da una primera noción de lo que es familia y va cambiando con el tiempo. Después arranca con los derechos de la mujer, hablamos de divorcio e igualdad entre hijos naturales y extramatrimoniales. Por otro lado se da un nuevo concepto de lo que es familia y arrancamos entonces con lo que es una unión marital de hecho, el compañero permanente. Se genera una protección a la familia, abriendo el nuevo siglo XXI, ¿no? Se comienza otro nuevo concepto de familia, que son los conceptos de familia de las madres solteras, la protección a la madre soltera, y se abre el camino a las parejas del mismo sexo, que es como lo último que tenemos ahorita en la legislación colombiana, tratando el tema de la familia. Teniendo en cuenta este recuento histórico, vamos a hablar sobre la legislación actual. En el momento, la principal protección es la Constitución colombiana en sus artículos 5, 15, 28, 33, 42, 43, 45, 46, 50 y 67, donde garantiza una protección tanto a la institución de la familia, sobre la sociedad, como la protección sobre sí misma. Y da el concepto de un bien nacional, que es lo más importante para el Estado. El bien nacional más importante para el Estado es la niñez y es a lo que primero le apunta la Constitución, basándose en la institucionalidad de la familia. A nivel del legislador se han generado una cantidad considerable de leyes que protegen a la familia, empezando desde el Código de Infancia y Adolescencia, hablando para la protección del patrimonio familiar, hasta las madres que viven en el campo. La Corte Constitucional ha hablado y ha generado un concepto muy importante sobre la familia y dice que la familia es una figura de relaciones consanguíneas y civiles que se desarrollan no solo por el valor de la reproducción, se toma también como una relación sentimental. Ha generado dos sentencias muy importantes, que es la C-577 del 2011 y la C-271 del 2003.
El Consejo de Estado también ha generado un dictamen acerca de la familia en su expediente número 00757 del 2013. El último concepto de la Corte Constitucional es de vital importancia, sobre todo porque da una apertura al concepto de las familias del mismo sexo. El tema de adopción de menores por parejas del mismo sexo ha generado y ha iniciado el debate, porque el derecho a la adopción no es un derecho de la pareja hacia el menor, sino es un derecho del menor hacia la pareja. Es decir, es la protección al derecho fundamental del niño por parte del Estado, poder brindarle una familia y poder brindarle esa protección mediante esa institucionalidad, como ya lo hemos dicho. Para analizar la familia tenemos que analizar los tipos de familia, y tenemos que hay dos tipos de familia. Están los hogares familiares nucleares y los hogares familiares no nucleares o unipersonales. Creo que va a ser muy chistoso porque mi edición es como... ¿Ahí ya? Sí, ya. Existen 4 tipos de filiación. Legítima, por legitimación, extramatrimonial y por adopción. La legítima está descrita en el artículo 213 del Código Civil. Es el hijo concebido dentro del matrimonio. La legitimación da en el artículo 236, que son también hijos legítimos los concebidos fuera del matrimonio y legitimados por posteriormente contraer nupcias. El extramatrimonial es el vínculo que hay entre un hijo y su padre fuera del matrimonio. Y por adopción, en el artículo 61 del Código de Infancia y Adolescencia. Los hogares familiares, hay dos tipos, son los familiares nucleares o los familiares no nucleares. Y los nucleares es cuando tenemos un núcleo familiar, es decir, padre, madre e hijos. Y los no nucleares es cuando tenemos una relación de consanguinidad, pero no tenemos esa relación de padre y madre en la misma relación. Entonces podemos decir una sola madre, podemos decir el solo padre, podemos decir la abuela, el tío, pero que hacen parte del mismo lazo de consanguinidad. Los hogares no familiares, existen dos tipos, los unipersonales y los familiares sin núcleo. Los unipersonales son conformados por una sola persona, y los sin núcleo son hogares conformados por personas que no tienen nada que ver. Entonces son una persona X que se unió con una persona X, pero no tiene una relación ni sentimental ni consanguínea. Estos tipos de familias los ha dado el Departamento Nacional de Planeación en su estudio de tipologías de la familia en Colombia. En el tema de la filiación y el parentesco es donde vamos a empezar a relacionar el tema de la reproducción asistida con pues ya con el tema de la familia y todo el tema de lo que corresponde con lo legal. En la filiación es la procedencia de los hijos, entonces ahí es donde vamos a ver todo el conflicto que se genera a través sobre todo de las reproducciones heterólogas, tanto la fertilización in vitro como lo es la inseminación artificial. En estas tecnologías hay un aporte de un tercero, entonces vamos a empezar a mirar cómo se desenvuelve esto frente al tema de la paternidad, al tema de las sucesiones, al tema de lo que es la impugnación y la investigación de paternidad, al tema de relaciones interpersonales también, como lo es el posible matrimonio entre personas consanguíneas sin conocer la verdadera información o la verdad de su procedencia. Asimismo, vamos a mirar cómo está Colombia frente a otras naciones, como lo es sobre todo España y Puerto Rico, que ya lo he dicho anteriormente, que son las legislaciones pioneras en el tema. Siguiendo con los objetivos trazados, vamos a abordar el tema del parentesco. El parentesco son todas las relaciones jurídicas que hay dentro de una familia.
Existen dos tipos de parentesco, está el parentesco por afinidad y el parentesco consanguíneo. El parentesco por afinidad lo define el Código Civil como la relación que existe entre una persona que está o ha estado casada a los consanguíneos de su pareja. El parentesco consanguíneo lo define el código, es la relación que existe entre personas que descienden de un mismo tronco o raíz que están unidas por lazos de sangre. Ambos tipos de parentesco están organizados por niveles. Entre menor sea el nivel, mayor es el grado de responsabilidad que se tiene. Es decir, un familiar consanguíneo grado 4 tiene muy poca responsabilidad a nivel de un consanguíneo nivel 1, que viene siendo el padre o el hijo. La forma de parentesco civil es una forma en la que se da un parentesco, pero esta es de forma dada por el Estado, se da por vía administrativa o sea por vía judicial. Es lo que la gente llama la adopción, y bajo la ley son todos hijos iguales, sea adoptivo, extramatrimonial o matrimonial. Entonces, al momento de que una persona adopta, esta persona entraría directamente a la rama o al tronco filial de las personas. Ambos tipos de parentesco están organizados por niveles. Entre menor sea el nivel, mayor es el grado de responsabilidad que se tiene. Es decir, un familiar consanguíneo grado 4 tiene muy poca responsabilidad a nivel de un consanguíneo nivel 1, que viene siendo el padre o el hijo. La forma de parentesco civil es una forma en la que se da un parentesco, pero esta es de forma dada por el Estado, se da por vía administrativa o sea por vía judicial. Es lo que la gente llama la adopción, y bajo la ley son todos hijos iguales, sea adoptivo, extramatrimonial o matrimonial. Entonces, al momento de que una persona adopta, esta persona entraría directamente a la rama o al tronco filial de las personas. Principalmente tenemos un conglomerado de leyes muy importantes que regulan todo lo que es las reproducciones asistidas. Básicamente es muy fuerte en el tema porque ya hace parte de su seguridad social. Es decir, todo el Estado está movilizado a ese objetivo de las reproducciones asistidas. Existen cosas muy interesantes como lo es la normativa sanitaria para las oficinas. Hay un registro nacional que es básicamente muy importante para el tema. Otro país muy vanguardista en lo que es el tema de reproducciones asistidas es Costa Rica. En Costa Rica hay una legalización total de la reproducción in vitro, pero esta se da como una última opción a las parejas a las cuales ya no les funcionó nada, ya no funcionó la adopción, no funcionó ningún otro método en los cuales se les pudiera brindar la posibilidad de tener un hijo. En el ordenamiento colombiano hay un vacío muy grande sobre el tema. De las pocas legislaciones que hablan directamente sobre él es el Código Penal en su libro segundo, título primero. En el capítulo octavo hay 3 artículos. El primero dice que la manipulación genética en su artículo 132, en el 133 habla de la repetitividad humana y en el 134 habla del tráfico de embriones. Estos artículos van directamente relacionados al daño que se pueda generar con las nuevas tecnologías y no sobre las mismas tecnologías. Habla de cómo resarcir el daño generado por esta tipificación penal, pero pues no abarca más el tema. Pues tendremos que entonces es acoplar el sistema normativo que hay, acoplar todas las leyes, toda la jurisprudencia que existe. Y entonces tendríamos que empezar a hablar desde el preámbulo en la Constitución, cuando asegura que
el Estado va a proteger a los integrantes, su vida, la convivencia. También en el artículo primero habla de que es una república fundada en el respeto, en la dignidad humana. En el artículo 11 habla del derecho a la vida como algo inviolable. El artículo 42 brinda la igualdad a los hijos. La Corte Constitucional va mucho más a fondo. Tenemos varias jurisprudencias que de verdad abarcan muy bien el tema. Las sentencias más importantes son la C-327 del 2016, la T-223 de 1998, la C-355 del 2006. El legislador ha dado algunas cosas que no ha sido muy importante. Se pronunció sobre una ley, la ley novena de 1979 y 73 de 1978, y se reglamenta bajo el decreto 1546 de 1998. Habla de disposiciones mínimas del tema de transporte, almacenamiento, obtención y sobre todo estas de unidades biomédicas y reproductivas, pero pues no genera más pronunciamientos. El sistema colombiano está basado primordialmente en la concepción de que el no nacido es un sujeto de derechos. Bajo ese entendido tenemos que hablar de la protección mínima de la vida a las personas que no han nacido. Bajo el artículo 42 de la Constitución se busca igualdad entre los hijos, entonces vamos a tener como resultado un sistema jurídico completamente de protección frente a por lo menos lo más mínimo, y es las relaciones jurídicas que vaya a tener esta persona que está por nacer, que se ha obtenido mediante las vías de reproducción asistida. Con el artículo 42 de la Constitución vamos a trabajar un poco, y es porque vamos a nivelar los hijos a nivel familiar. Es decir, tienen los mismos derechos en una familia las personas que nazcan fuera del matrimonio, las personas que nazcan dentro del matrimonio o las personas que nazcan bajo alguna de las asistencias reproductivas, y lo mismo bajo la adopción. Si hablamos de esto y retomando otra vez el tema de la persona del no nacido y la protección del no nacido como persona, o más bien como un sujeto de protección, entonces vamos a hablar que tenemos otra vez un concepto muy leve de lo que es la protección de la niñez bajo estas formas de reproducción. Pero igual tenemos que buscar una forma no de encontrarle la trampa a la ley, no de adaptar la ley al sistema, sino que tenemos que generar una nueva ley para un nuevo sistema, donde tenemos que unir toda la parte civil, tenemos que unir la parte penal, tenemos que unir la parte comercial. La protección social es fundamental para esto. Debe generarse una política pública muy fuerte, basada no solo en la parte política, sino también debe tomarse el Ministerio de Salud, debe tomarse el Ministerio del Interior, el ICBF debe ser fundamental, el Ministerio de las TICs, las juntas de médicos, juntas de abogados. Debe ser un trabajo bastante fuerte, pues porque lo que acarrea es muy importante, y como ya lo hemos dicho, es la familia como la célula fundamental de la sociedad. Tenemos que empezar las conclusiones diciendo que no es que no haya ánimo político de hacer las leyes y proteger estas formas de reproducción, pero lastimosamente la legislación y la política van muy de la mano. Entonces el tema religioso, el tema moral todavía es muy fuerte, y no le conviene a los políticos generar este tipo de pronunciamientos, pues por la opinión pública. De todas maneras ellos viven de la opinión pública, sus votos provienen de la opinión pública. Entonces en Colombia todavía estamos muy rezagados en ese tema, sobre todo a nivel religioso y moral. Es importantísimo generar una protección para esto, como ya lo hemos dicho.
es necesario generar una base de datos muy interesante sobre la parte de donación de las personas que generan las donaciones de material genético. Todas las unidades de reacción asistida estaban bajo la legislación de la ley 100, lo que quiere decir que son procedimientos médicos que deben estar informados. Entonces debe estar correctamente punto por punto la definición de lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, de dónde proviene lo que se va a hacer. Entonces el tema de que uno se pueda casar con el primo o con el tío, obviamente no va a ser posible. Lo que sí va a ser posible es que se vayan a dar encuentros de parentesco un poco lejanos, pero pues no va a afectar mucho el parentesco o el núcleo familiar, que es lo importante. En la relación hay una carga jurídica muy importante, pues estamos hablando de todos los derechos y deberes que recaen en ella, es decir, el derecho del padre sobre el hijo, el derecho del hijo sobre el padre, y está basada en una reciprocidad de sentimientos y de obligaciones. Entonces están la reciprocidad del amor, la reciprocidad de la comprensión, del tiempo compartido y también, digamos, en la reciprocidad de obligaciones jurídicas, la manutención, la vivienda y todo este tipo de cosas que conllevan a que la filiación no solo sea la parte consanguínea, sino también una parte sentimental y jurídica. Por último, y como lo hemos repetido muchas veces en el video y en el ensayo se repite bastante, y es como las reproducciones asistidas son un recurso para la gente que no puede tener hijos, para las parejas que no pueden tener hijos. Cuando tenemos un recurso muy a la mano, y sobre todo en este país que ha generado tanto maltrato sobre el menor, que hay esclavitud infantil, hay una cantidad de cosas que afectan a la infancia, y es la adopción. Tenemos que generar una concientización más fuerte sobre la adopción, tenemos que buscar la manera de generar una adopción masiva o algo por el estilo, no porque las reproducciones sean entonces la última tendencia, entonces tenemos que de una legalizarlos, tampoco es el objetivo. Porque también tenemos esta infancia que requiere de cariño, requiere de amor, requiere del derecho a la familia, y como lo hemos dicho, el derecho a la familia es hacia el menor, es la protección hacia la persona más vulnerable. Entonces, si nosotros como Estado logramos generar eso, no sería tan necesario una regulación sobre la reproducción asistida. No estoy diciendo que, otra vez, no estoy buscando una contrariación, sino obviamente tiene que ser regulado, pero tenemos que también tomar en cuenta a las personas que necesitan ese cariño. Muchísimas gracias por su atención.